Una cita a ciegas que se convirtió en entrevista de trabajo. La pobre chica se sentó frente a su futuro jefe. El café olía ligeramente a granos tostados y canela, el tipo de lugar que se sentía seguro para los primeros encuentros entre desconocidos. Kelly abrió la puerta, secándose la llovizna que se le pegaba a las puntas de su cabello rubio y ondulado. Tenía 24 años, era delgada y tenía una inquietud silenciosa en la mirada. Su amiga había insistido en la cita a ciegas. Solo una hora, Kelly. Necesitas un descanso de los hospitales y la búsqueda de trabajo. Al otro lado de la mesa, estaba sentado un hombre de presencia tranquila e indescifrable. Ilaiche, de 32 años, vestía una sencilla camisa gris y un reloj con una correa de cuero desgastada. Su mirada era penetrante, pero tenía el peso de algo antiguo y tácito. Cuando ella se sentó, él sonrió cortésmente. «Soy Ilaiche», dijo. «Trabajaba en recursos humanos. Escucho mejor que hablo». Kelly soltó una suave risa. «Es un don excepcional». Charlaron con naturalidad. El tiempo, los libros, temas neutrales para suavizar el silencio, pero Kelly no dejaba de mirar su teléfono, con los dedos crispados sobre la mesa. Ilaiche se inclinó ligeramente. «Pareces distraída. ¿Tienes algo en mente?» Dudó. «No quise ser grosera. Tengo una entrevista importante mañana. Grupo Rainer». Ilaiche arqueó una ceja. «Es una gran oportunidad». Kelly asintió, en voz más baja. «Si la consigo, por fin podré pagar el tratamiento de mi madre. Lleva meses en el hospital. Este trabajo es todo lo que tengo». Por un momento, Ilaiche no dijo nada, luego, con suavidad. «Probablemente deberías descansar un poco». Kelly esbozó una pequeña sonrisa. «Sí, debería». Hizo otra pausa y luego dijo, «¿Te gustaría practicar? He entrevistado a muchos candidatos. Un simulacro podría ayudar». Ella parpadeó, sorprendida. «¿Tú haces eso?» Él asintió. «¿Por qué no? Piénsalo como un calentamiento». Ella se enderezó mientras él fingía hojear un currículum. «Muy bien, señorita Kelly», dijo. «Cuéntame sobre alguna vez en que hayas tomado una decisión difícil». Repasaron varias preguntas. Kelly respondió con seriedad. Ilaiche ofreció correcciones suaves, tono de voz más firme, frases más firmes. Su actitud era tranquila, casi protectora. Ella se sintió extrañamente segura. Luego dijo, «Última pregunta. Si tuvieras que elegir entre la amabilidad y el éxito personal, ¿qué elegirías?» Kelly se quedó en silencio. Su mirada se desvió hacia la lluvia de afuera. «Amabilidad», dijo. «¿Por qué?» Tragó saliva. «Porque el éxito no significa nada si pierdes quién eres. En la universidad, renuncié a una beca para que una amiga, que acababa de perder a su padre, pudiera solicitarla. La gente me llamaba ingenua, pero no podía verla derrumbarse. Supongo que siempre he creído que todos merecen ser salvados una vez en la vida». Ilaiche se quedó paralizado. En su mente, vio una pequeña habitación de hospital. Su madre sentada junto a su cama de enfermo, diciéndole que lo dejaría todo si eso significaba que él estaría bien. Ella había muerto antes de verlo convertirse en algo. Se aclaró la garganta, pero las palabras le fallaron. Kelly ladeó la cabeza. ¿Era demasiado? Negó con la cabeza lentamente. No, era real. Se quedaron en silencio por un instante antes de que Kelly mirara el reloj. «Debería ir a prepararme». «Gracias, Ilaiche. No tenías que hacerlo. Ayuda, pero lo hiciste. Buena suerte mañana», dijo. «Te mereces cosas buenas». Ella sonrió, se puso el abrigo y salió bajo la lluvia. Ilaiche no se movió. La silla frente a él estaba vacía, su café intacto. El sonido de sus palabras, «todos merecen ser salvados una vez en la vida», resonó en su pecho, removiendo algo enterrado hacía tiempo. Por primera vez en años, dejó que el recuerdo de su madre aflorara, y se quedó allí en silencio,
afligido y agradecido a la vez. La luz de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas transparentes del pequeño dormitorio de Kelly. Estaba de pie frente al espejo, alisándose la camisa blanca que le había pedido prestada a su compañera de piso. Era una talla más grande, pero, metida con cuidado en su falda gris, pasó. Sus ondas rubias formaban un marco suelto y suave alrededor de su rostro, y un toque de rubor suavizaba las ojeras. Apenas había dormido, pero la adrenalina disimulaba el cansancio. Hoy era el día. Con una carpeta apretada en las manos y una oración en voz baja, entró en el vestíbulo del Grupo Rainer. El edificio era enorme, de cristal y acero, que se elevaba sobre la ciudad, repleto de profesionales con trajes a medida. Comparada con ellos, Kelly se sentía como una gota de lluvia en el océano. Se acercó a la recepción y le dio su nombre a la recepcionista. Kelly Harley, tengo una entrevista programada. La mujer escribió algo, hizo una pausa y luego sonrió radiantemente. Ah, sí, señorita Harley. Ya ha sido procesada. Kelly parpadeó. Lo siento. La han contratado. La decisión se tomó anoche. Comenzará en el Departamento de Extensión Comunitaria a partir de hoy. Sus dedos se apretaron alrededor de la carpeta. Debe haber un error. Ni siquiera me han entrevistado todavía. La recepcionista negó con la cabeza amablemente. No hay error. La orden venía de la alta dirección. Me temo que no puedo compartir más detalles, pero felicitaciones. Kelly se quedó paralizada por un momento. Momento. El mundo a su alrededor daba vueltas mientras intentaba asimilar lo que acababa de oír. Contratado. Sin entrevista. Era Rainer Group, una de las empresas más competitivas de la ciudad. Había pasado semanas investigando, preparándose, esperando ansiosamente una oportunidad para demostrar su valía, y ahora la tenía. Una extraña mezcla de alegría y confusión la invadió. Gracias, murmuró, apenas encontrando la voz. Mientras caminaba lentamente hacia los ascensores, con pasos inseguros, Kelly sacó su teléfono y escribió un mensaje. Conseguí el trabajo. Ni siquiera sé cómo, pero gracias por ayudarme anoche. Significó más de lo que crees. El mensaje era para Ilaiche. Lo miró fijamente un momento y luego pulsó enviar. Un minuto después recibió una respuesta. Te lo mereces, Kelly. Me alegro por ti. Breve, educado, casi distante, pero tenía peso. Leyó el mensaje 2 veces y luego guardó el teléfono en su bolsillo. Al entrar en el ascensor, sus pensamientos volvieron a la noche anterior. La precisión con la que Ilaiche había hecho las preguntas de la entrevista. La delicadeza con la que había corregido sus respuestas. Lo profundamente que parecía comprender los valores del Grupo RAE, casi como si un pensamiento la asaltara. Su actitud tranquila, la confianza sin esfuerzo, la forma en que sus ojos se habían oscurecido al mencionar la amabilidad por encima del éxito. Y esa última pregunta que hizo, una que parecía menos un ensayo y más algo profundamente personal. Su pecho se oprimió con una silenciosa revelación. Ilaiche sabía demasiado sobre la empresa, el departamento, incluso el estilo de liderazgo que admiraban. Parecía más que una simple coincidencia. Negó con la cabeza. No, no podía ser. ¿Verdad? Al abrirse las puertas del ascensor a la bulliciosa planta de oficinas, Kelly respiró hondo y salió. Quizás fue solo intuición. Quizás simplemente se había preocupado lo suficiente como para ayudar. O quizás Ilaiche era más de lo que dejaba entrever. Pero por ahora, solo podía ir paso a paso. Era oficialmente empleada de Rainer Group. Eso por sí solo era un milagro. Y, sin embargo, en lo más profundo de ella, una voz silenciosa susurró, no es quien parecía, y tal vez nunca lo fue. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas responsabilidades, sonrisas nerviosas y el aprendizaje del ritmo de Rainer Group. Kelly trabajó duro, a veces demasiado, ansiosa por demostrar que era digna de la oportunidad que se le había brindado,
aunque todavía no entendía cómo había conseguido el trabajo. En su segunda mañana, entró el ascensor, se quedó paralizado. Y Laiche estaba de pie en la esquina más alejada, revisando su teléfono. Se veía diferente con traje azul marino y corbata, elegante y formal. Por un segundo, no supo si era él, hasta que levantó la vista y sonrió levemente. «Buenos días, Kelly». «Buenos días», respondió ella, con la voz ligeramente quebrada. El viaje en ascensor fue breve pero intenso. No hubo incomodidad, solo una tranquila conciencia. A partir de ese momento, Laiche comenzó a aparecer en su vida diaria. 2 días después, en la cafetería, lo vio al final de la fila del almuerzo. No se acercó, solo asintió con la cabeza cuando sus miradas se cruzaron. Ella le devolvió el saludo, con el pulso acelerado. Otro día, casi se lo encuentra frente a una sala de reuniones. Él se hizo a un lado, sujetando la puerta con una semana tranquila y ajetreada. «Muy bien», dijo ella, intentando no parecer nerviosa. «Lo estás haciendo bien», añadió, y luego se marchó. Los encuentros eran sutiles, espaciados lo suficiente como para parecer incidentales, pero sus instintos le susurraban. Lo contrario. Siempre estaba ahí, solo ahí, observando, en silencio, sin interferir jamás. Le daba una extraña sensación de seguridad. Una tarde, después de saltarse el desayuno y trabajar durante el almuerzo, Kelly se sentó desplomada en su escritorio, frotándose las sienes. Su estómago rugió. Había perdido la noción del tiempo otra vez. Un suave golpe la sobresaltó. No había nadie allí. En cambio, una pequeña bolsa marrón dentro de un termo reposaba ordenadamente sobre su escritorio. Calentita, fresca. Abrió la bolsa. Pollo a la parrilla, arroz, verduras, comida reconfortante. Justo como a ella le gustaba. Una pequeña nota doblada y colocada encima de la tapa decía: «Trabajar duro es bueno, pero no te olvides de comer. Tu mamá no lo aprobaría». Kelly contuvo la respiración. La letra le resultaba desconocida, torcida, pero la conocía. Sus ojos recorrieron la oficina vacía. Se sentó en silencio, comiendo lentamente, sintiendo que el calor volvía a sus extremidades. El gesto fue simple, pero despertó algo tierno en su interior. Cuando terminó, guardó la nota con cuidado en su cuaderno. Después de eso, empezó a fijarse más en él. Nunca lo buscaba, pero una parte de ella esperaba. Se sorprendió escuchando pasos en el pasillo, echando miradas furtivas hacia las puertas. Y Laiche nunca se pasaba de la raya. Nunca coqueteaba, nunca se quedaba. Pero cuando estaba cerca, el ambiente cambiaba. Traía consigo una calma, una firmeza que calmaba sus nervios de maneras inesperadas. Una semana después, estaba en el espacio de trabajo compartido revisando el borrador de la presentación trimestral. La presión era alta, le dolía la cabeza de tanto pensar en cada punto. Entonces lo oyó. «He oído que estás dirigiendo la sesión informativa trimestral», dijo Laiche en voz baja. «Si quieres un segundo par de ojos». Kelly parpadeó, y entonces asintió. «Te lo agradecería». Acercó una silla a su lado. Trabajaron en silencio, con los hombros casi tocándose. Él señalaba, formulando sugerencias, ajustando el formato, siempre atento, nunca condescendiente. Ella se relajó más de lo que pretendía, incluso rió una vez, sorprendiéndose a sí misma. En un momento dado, sus brazos se rozaron cuando él se inclinó para ajustar una diapositiva. El contacto fue breve, pero lo sintió. Electricidad, una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo demasiado rápido. Se sentó más erguida, nerviosa. Él no se inmutó, no hizo ningún comentario, simplemente siguió adelante, tranquilo y profesional. Pero cuando ella miró de reojo, sus ojos ya la observaban. No había sonrisa burlona, ni audacia, solo algo ilegible, una comprensión,
Una pregunta silenciosa, una que no estaba lista para responder. Todavía no. Mientras guardaba su portátil, dijo en voz baja, «Lo harás bien aquí, y no solo con la presentación». «Gracias», susurró. Él le dedicó un pequeño asentimiento y se alejó. Kelly permaneció sentada, con el cuaderno en el regazo, el corazón palpitando como un pájaro asustado al alzar el vuelo. Algo había comenzado. No era un incendio, todavía no, pero la chispa estaba ahí, y no podía apartar la mirada de ella. Las semanas siguientes se sintieron como un sueño tranquilo, firme, brillante y frágil. Kelly se encontró sonriendo más en el trabajo, sus nervios se calmaban cada vez que Ilaiche aparecía, aunque solo fuera para una breve mirada, un fugaz buenos días en el pasillo o un gesto de asentimiento desde el otro lado de la mesa de reuniones. Fuera lo que fuese que lo había traído a su vida, se sentía real. Nunca se pasó de la raya ni la hizo sentir insignificante. Sus gestos, sutiles y sinceros, hablaban más fuerte que las palabras. A veces, de camino a casa, repasaba mentalmente sus palabras de aliento. «Tienes buen instinto, Kelly. No dejes que nadie te haga dudar de ello». Esas palabras la habían ayudado a superar largas noches. Pero una mañana, algo cambió. El aire del edificio se sentía más pesado, más silencioso. Las conversaciones se silenciaron cuando entró en la habitación. La gente susurraba en los rincones, las miradas se clavaban en ella. «¿Oíste?», murmuró alguien. «Es ella». Kelly frunció el ceño, apretando su carpeta con más fuerza mientras cruzaba la oficina. Entonces sonó el ascensor. El crujido de unos tacones resonó en el suelo de mármol. Cuando Kelly levantó la vista, una mujer con un vestido carmesí se dirigió hacia ella. Hermosa, refinada y furiosa. Su perfume llegó antes que su voz. Charlotte. Kelly la reconoció inmediatamente por artículos y eventos de la empresa. La hija de uno de los principales inversores de Rainer Group. Antes de que Kelly pudiera reaccionar, la mano de Charlotte le azotó la cara. El sonido resonó por la habitación, silenciando cada susurro. «¿Crees que tus truquitos pueden robarme a mi prometido?», espetó. «Patética cazafortunas mentirosa». Kelly se tambaleó, con la mejilla ardiendo. «No lo entiendo». Charlotte la interrumpió con una mirada tan aguda como para cortar cristales. «No te hagas la inocente. ¿De verdad crees que nadie se ha dado cuenta de cuánto te mima el director ejecutivo? Cafés a domicilio, reuniones personales, la forma en que te mira». Se giró hacia los espectadores. «Lo ha estado seduciendo. Nuestro director ejecutivo, Ilaiche Renae en persona». Jadeos recorrieron la oficina. Alguien dejó caer un bolígrafo. Kelly se quedó paralizada. «Director ejecutivo». Las palabras calaron hondo, pesadas y crueles. Ilaiche Renae, director ejecutivo. Su mente se apresuró a conectar las piezas. El hombre del café, el mentor que la había guiado en silencio, el que la había animado con una fe apacible, era su jefe, y nunca se lo había dicho. El aire se sentía más tenue, su pulso ensordecedor en los oídos. La voz de Charlotte se oyó de nuevo, destilando veneno. «Le advertía Ilaiche sobre mujeres como tú, pero supongo que quería hacerse el héroe. Qué conveniente. Te contrata, te da un puesto que no te has ganado y tú le pagas con este pequeño gesto». A Kelly se le cerró la garganta. Todos los ojos de la sala, gente con la que había compartido almuerzos, con la que había bromeado, ahora la miraban como si fuera una porquería. «No, no es así», consiguió decir Kelly con voz temblorosa. «No lo sabía». La risa de Charlotte cortó el aire. «Claro que no. Nunca lo hacen». Ilaiche no estaba allí. Estaba en una reunión arriba. Y aunque hubiera estado, la habría detenido, la habría defendido o se habría quedado callado como todos los demás. Le dolía el pecho y la vista se le nublaba. Se dio la vuelta y huyó. Para cuando llegó al baño, le temblaban las piernas. Se encerró en un cubículo,
tapándose la boca con las manos para ahogar los sollozos. Es el director ejecutivo. Tiene prometido. Las palabras se repetían sin parar. El hombre en el que confiaba. Quien la hizo creer de nuevo en sí misma le había ocultado la verdad. ¿Acaso cada gesto de bondad había sido lástima? ¿Cada mirada parte de una actuación? Pensarlo la dejó vacía. Esa noche, su teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas, mensajes, alertas de noticias, titulares a todo volumen. El escándalo del director ejecutivo y becario del grupo Rainer. Fotos suyas se difundieron en línea, diseccionadas por desconocidos. Cada pie de foto era como una puñalada más. En el trabajo, ya nadie la miraba a los ojos. Los chismes susurrados reemplazaron los saludos. Su reputación se desmoronó de la noche a la mañana. Entonces llegó la llamada del hospital. Su madre había visto las noticias. El estrés la había sumido en el pánico, con la presión arterial peligrosamente alta. Kelly corrió allí, con lágrimas en los ojos. La culpa la atormentaba mientras la afligía. A la mañana siguiente, ya no podía soportarlo. Escribió una breve carta de renuncia. Sin explicaciones, sin despedidas, y pulsó enviar. Luego apagó el teléfono y desapareció. Su apartamento se convirtió en una jaula. Se sentó en el suelo durante horas, inmóvil, con el bullicio de la ciudad amortiguado por su silencio. La traición se asentaba capa por capa, no solo porque Ilaiche fuera el director ejecutivo, sino porque la había dejado creer que estaba a salvo con él, que había forjado su confianza, solo para dejar que se derrumbara en sus manos. Y lo peor de todo, se había enamorado de él. Cada recuerdo la quemaba. Su voz, su presencia silenciosa, su sonrisa que una vez la había sentido como la luz del sol. Ahora todo se sentía manchado. Cada gesto que había confundido con afecto ahora parecía culpa. ¿Fue alguna vez realmente amable, o ella solo era otra forma de que él se sintiera mejor consigo mismo? ¿El hombre rico que jugaba al salvador de la chica pobre que no conocía su lugar? La pregunta le dio vueltas hasta que se quebró. Kelly apretó la frente contra las rodillas, las lágrimas empapando la tela de sus vaqueros. Su teléfono permaneció apagado, su mundo más pequeño que nunca. Y por primera vez desde que empezó la enfermedad de su madre, Kelly se sintió total y devastadoramente sola. El apartamento se sentía más frío cada día que pasaba, las cortinas cerradas, el aire viciado y quieto. Kelly se sentó acurrucada en el suelo bajo una manta que ya no le daba calor. Durante 7 días, el mundo exterior dio vueltas, mientras que el suyo se detuvo paralizado. No se fue ni una sola vez. Los repartos de comida se amontonaban en la puerta sin consumir. Su teléfono yacía apagado, tirado como una reliquia de una vida que ya no reconocía. El silencio era ensordecedor, el ruido en su cabeza peor. Aún podía oír la voz de Charlotte hendiendo el aire en su mente. ¿De verdad crees que el director ejecutivo se enamoraría de alguien como tú? Y entonces, las docenas de ojos, compañeros de trabajo que una vez le ofrecieron cálidas sonrisas, ahora la juzgaron con una mirada penetrante. Nadie preguntó por su versión. A nadie le importó. La habían juzgado, condenado y borrado. Todo en cuestión de horas. Lo que más dolía no era solo la vergüenza, los titulares ni los rumores. Era la traición. El rostro de Ilaiche ya no la reconfortaba. Cuando pensaba en él ahora, solo veía una máscara. Un hombre que había entrado en su vida como un milagro, solo para destrozar la frágil confianza a la que se aferraba. ¿Era solo un proyecto más para él? Otra chica rota a la que salvar para que él pudiera sentir su propia virtud. Su corazón gritaba, «No». Pero su mente susurraba, «Sí». Los pensamientos daban vueltas, implacables. Él mintió sobre quién era. La dejó enamorarse de él. No detuvo a Charlotte. No la protegió. Cada acusación la hería más profundamente hasta que ya no pudo distinguir entre lo que realmente había sucedido y lo que su dolor la obligaba a creer. Ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar.
Las lágrimas se habían secado. Solo quedaba el vacío. Entonces llegó la 8ª mañana. El teléfono sonó. Su corazón dio un vuelco. Había estado apagado tanto tiempo que apenas reconoció el sonido. Casi lo dejó morir en el cargador. Pero algo en su pecho se agitó al ver el identificador de llamadas. Hospital Street Mercy. Contestó con voz temblorosa. Hola. La voz de su madre llegó. Débil pero clara. Cariño, ¿estás bien? Kelly se atragantó con un sollozo para el que no estaba preparada. Mamá, lo siento. Su madre la interrumpió suavemente. Estoy bien. Solo cansada. Pero Kelly, hay algo que creo que debería saber. Kelly se incorporó, alerta. ¿Qué pasa, mamá? Una pausa, luego un suave suspiro. Hay un joven que viene aquí todos los días. Dice que es tu amigo. Y Laiche. Kelly contuvo la respiración. Mamá. Trae sopa. Me lee. Habla con las enfermeras. Una vez me trajo flores amarillas, como las que dibujabas de pequeña. A Kelly se le nubló la vista. No quería decírtelo, continuó su madre con voz tierna. Pero a veces se sienta aquí con cara de perdido. Me dijo, dile que lo siento. Espero. La mano de Kelly temblaba al coger el teléfono que había permanecido en silencio durante días. Lo encendió. Las notificaciones inundaron la pantalla. Cientos de llamadas perdidas. Docenas de mensajes de voz y mensajes. Fotos. Una a una. Las abrió. ¿Estás bien? Lo siento mucho, Kelly. Otras, más largas. Confesiones escritas a altas horas de la noche, incluso borradas y rehechas. Fotos de vestíbulos de hospitales, la habitación de su madre, una manta que le echó encima, y luego un mensaje con fecha de anoche. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero si la amabilidad sigue significando lo que dijiste, seguiré apareciendo hasta que me creas. Kelly la miró fijamente hasta que las palabras se desdibujaron. El dolor seguía ahí, agudo y fresco, pero se quebró levemente bajo algo más. Todavía no era confianza, pero tal vez el comienzo de ella. Se aferró a la manta, abrazando el teléfono contra su pecho. Y Laiche no la había perseguido a través de los titulares. No apareció con disculpas dramáticas ni declaraciones públicas. Simplemente permaneció en silencio, pacientemente, sin expectativas. Y eso, más que nada, perforó la fortaleza que había construido a partir de la traición. Una fortaleza que creía impenetrable. Tal vez, solo tal vez, era hora de abrir la puerta. El pasillo del hospital. Todo estaba en silencio, iluminado suavemente por el tono ámbar del sol poniente. Kelly se movía lentamente, sus pasos apenas audibles contra el suelo frío. Cada paso hacia la habitación de su madre era más pesado que el anterior, su corazón latía fuerte en sus oídos. No por miedo, sino por algo más profundo. Vacilación, temor, esperanza. Se detuvo frente a la puerta. A través del cristal, lo vio. Y Laiche estaba sentado junto a la cama de su madre, pelando una naranja lenta y metódicamente. Su chaqueta estaba doblada cuidadosamente sobre la silla. Las mangas de su camisa estaban arremangadas. Sus manos, normalmente impecables, parecían secas, enrojecidas. Parecía exhausto, encorvado hacia adelante, con los ojos hundidos por la falta de sueño. Las espirales de cáscara de naranja se amontonaban ordenadamente junto a él. No sabía que ella estaba allí. Kelly abrió la puerta. Y Laiche levantó la vista. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Sus miradas se encontraron, y en esa mirada, hubo un reconocimiento de dolor, de recuerdo, de cosas no dichas. Kelly, dijo él, casi con incredulidad. Ella entró, tranquila, serena. Has estado viniendo aquí. Él asintió todos los días. Su madre dormía. Los únicos sonidos eran el suave pitido de las máquinas y el zumbido de la vía intravenosa. Kelly se miró las manos. Estaban agrietadas.
Esbozó una leve sonrisa tímida. Tiene jabón, y la he estado ayudando a comer. Le gustan las naranjas. Kelly se cruzó de brazos. ¿Por qué haces esto? Respiró hondo. Porque necesitaba estar cerca de alguien que aún creyera que podía ser bueno. Se le hizo un nudo en la garganta. Nunca quise mentir, dijo él con cuidado, acercándose. Cuando nos conocimos, quería una noche sencilla. Sin etiquetas, sin expectativas. Entonces empezaste a hablar de tu madre, de tus sueños, y yo simplemente no quería ser el director ejecutivo en ese momento. Quería ser alguien real para ti, lo miró Kelly, intentando encontrar engaño en su rostro. Pero solo vio cansancio y verdad. ¿Y Charlotte? Preguntó. Él exhaló bruscamente. Mi padre lo arregló. Es la hija de uno de nuestros inversores. Una pareja política. Me negué semanas antes de todo esto. No se lo tomó bien. Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando me humilló? No estaba allí, dijo con dolor en la voz. Estaba en una reunión cuando me enteré de que te habías ido. Kelly se dio la vuelta, cruzando los brazos con más fuerza. Deberías habérmelo contado todo. Lo sé, dijo en voz baja. Pensé que encontraría el momento adecuado, pero nunca llegó. Hizo una pausa. Nunca te vi inferior a mí. Nunca. Eras más. Lo eres. Lo miró con los ojos nublados. Me dejaste creer que conseguí el trabajo por pura suerte. No fue así, dijo con voz firme. Te lo ganaste. Pasé tu currículum a recursos humanos de forma anónima para que vieran tus méritos, no tu conexión conmigo. Una lágrima resbaló por su mejilla. Él se acercó, pero sin tocarla. No te pido perdón. Vine aquí para quedarme y tomar lo que necesites. La mano de Kelly le presionó el pecho. El dolor seguía siendo agudo, pero la forma en que él se quedó allí, desprevenido, despertó algo en su interior. No sé si puedo volver a confiar en ti, susurró. Lo entiendo, respondió él. Esperaré. El silencio los envolvió de nuevo. Era denso, pero no desesperanzado. Y en esa quietud, algo cambió. No una resolución, sino tal vez, solo tal vez, un punto de partida. El tiempo pasó en silencio, pero con significado. En las semanas posteriores a su conversación en el hospital, Ilaiche no persiguió a Kelly con súplicas dramáticas ni gestos grandilocuentes. En cambio, permaneció presente en su vida, pero solo cuando ella estaba lista. Él se sentaba en las mismas sillas en la cafetería junto al hospital, asentía con la cabeza en el ascensor cuando ella aparecía en el trabajo y enviaba mensajes como, estaré aquí cuando estés lista. Sin presión, sin plazos. Solo paciencia inquebrantable. Kelly se dio cuenta. Al principio, se resistió. Su corazón aún sabía a traición, afilado, metálico, crudo. Se dijo a sí misma que nunca volvería a confiar. Repasó el día que Charlotte irrumpió. Los susurros, la humillación. Recordó la bofetada, la conmoción, el dolor, los rumores en el trabajo, los titulares de los que no podía escapar ni siquiera en casa. La ira, la confusión, la pregunta repugnante. ¿Soy solo un peón en un juego de poder? Pero el silencio de Ilaiche era diferente. No era ausencia. Era respeto. Respetaba su dolor. Respetaba su ritmo. La respetaba. Y poco a poco, Kelly empezó a ablandarse. Una mañana fresca, se encontró caminando hacia el parque cerca de su primera cafetería, aquella donde había tenido lugar su cita a ciegas, que luego se convirtió en entrevista. Las hojas se estaban volviendo doradas y el aire olía ligeramente a tierra y cambio. Se sentó en el mismo banco donde lo había dejado esa noche, con los dedos alrededor de una taza de té caliente. Pensó en las palabras que una vez pronunció: todos merecen ser salvados una vez en la vida. Ilaiche llegó en silencio, casi sin ser visto. Se sentó a una distancia respetuosa, sin hablar. Ella lo miró y asintió.
Él sonrió levemente, esa clase de sonrisa que lo sabía todo y nada al mismo tiempo. Después de un momento, Kelly dijo con voz suave, «He estado pensando». Asintió en silencio una vez. La confianza se ha roto. Es duro. De para sanar. Pero creo que la verdadera bondad no puede permanecer oculta para siempre. Y Laiche la observó con ojos tiernos, quizá esperanzados. Estoy de acuerdo, dijo en voz baja. Y te lo demostraré todo el tiempo que necesites. Ese día no se enamoraron de golpe. No se declararon para siempre. En cambio, permanecieron uno al lado del otro. El espacio entre ellos se llenó de algo real. Dos humanos, heridos y cansados, que decidían intentarlo de nuevo. Kelly extendió la mano. Su mano temblaba ligeramente, pero la colocó sobre la de él. Él respondió levantando la palma, dejando que los dedos de ella descansaran suavemente sobre su piel. La calidez de su mano era firme, reconfortante. Se sentaron juntos en silencio, observando una mariquita arrastrarse por la veta de la madera del banco. Parecía trivial, pero para Kelly, fue profundo. Un momento de quietud, conexión, sanación. Pensó en su madre en el hospital, con su voz tenue diciendo, «Hay un hombre que viene por ti». Y pensó en su propio reflejo esa mañana. Cabello suelto, rostro suave, la clase de mujer que merecía algo más que un papel en el juego de alguien. Y Laiche no dijo, «Te amo». No tuvo que hacerlo. En cambio, le apretó la mano una vez y simplemente dijo, «Gracias por estar aquí». Kelly inclinó la cabeza ligeramente hacia su hombro. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. No porque alguien le hubiera prometido el mundo, sino porque alguien simplemente estaba allí. Y en esa elección, su historia cambió. Se volvió menos sobre poder y niebla, menos sobre traición y duda, y más sobre dos personas que se ven y se eligen. Su futuro aún no estaba escrito. Lo que habían construido era frágil, pero esperanzador, y para Kelly, eso era suficiente por ahora. Porque a veces sanar no significa olvidar. Significa tener a alguien sentado contigo hasta que estés listo para levantarte. Y en la silenciosa presencia de Laiche, Kelly encontró el coraje para levantarse de nuevo. El café no había cambiado. Las mismas luces ámbar proyectando un resplandor dorado sobre las mesas de madera. El mismo jazz suave que zumbaba desde altavoces invisibles. La misma calma silenciosa entre conversaciones. Pero para Kelly, todo se sentía diferente, más cálido, más pleno. Entró lentamente, recorriendo con la mirada el espacio hasta encontrarlo. Y Laiche estaba de pie cerca de su vieja mesa, la de la ventana, donde la luz del sol siempre se filtraba como un suave foco. Sonrió un poco nervioso y le hizo un gesto para que se sentara. El aire entre ellos vibraba, no con tensión, sino con algo tierno, algo merecido. No perdió el tiempo con charlas triviales. Sacó una carpeta del bolso de cuero que tenía a su lado. Sacó una carpeta y la deslizó con cuidado sobre la mesa. Kelly parpadeó y la abrió. Abrió los ojos de par en par. Era una oferta formal. Grupo RANE, División de Desarrollo Comunitario, puesto de directora de proyectos de impacto público. Se quedó sin aliento. Era todo lo que una vez había soñado. Un puesto con propósito, responsabilidad, corazón, el tipo de trabajo que podría marcar la diferencia. Ella lo miró con voz temblorosa. Lo recordabas. Y Laiche sonrió suavemente. Me dijiste una vez, en nuestra primera noche, que no querías cualquier trabajo. Querías un trabajo que significara algo. En este puesto, liderarás la asistencia social para personas de bajos recursos, programas educativos y ayuda en caso de desastre. Se necesita a alguien que sepa lo que es luchar por cada paso. Kelly lo miró fijamente, con la emoción subiendo por la garganta. Pero Laiche no había terminado. Se levantó lentamente. Luego, sin fanfarrias, sin sacar un anillo ni armar un escándalo, se arrodilló, no en señal de propuesta, sino con humildad.
Tomó su mano entre las suyas y la miró con ojos firmes. Si hoy, dijo con dulzura, todavía crees en la bondad, si todavía crees que la gente puede cambiar y que los corazones pueden crecer, entonces estoy aquí. Sin mentiras, sin esconderme, solo yo. Hizo una pausa, respirando superficialmente. No te pido que te cases conmigo. Te pido que me elijas. No por lo que tengo, sino por quién soy. El hombre que se enamoró de ti la noche que hablaste de regalar una beca y que nunca dejó de amarte ni siquiera cuando te marchaste. Los labios de Kelly temblaron. Levantó la mano libre para cubrirse la boca mientras las lágrimas brotaban, y luego se derramaban en silencio. Y entonces rió, suave, rota y hermosa. Esta vez, susurró, rozando suavemente su cabello con los dedos. Elijo a ambos. El café que los rodeaba se desvaneció en una nube de polvo. Por primera vez en mucho tiempo, no le temía a la felicidad, a elegir la alegría, a elegirlo a él. Se quedaron así, de la mano, con los corazones abiertos mientras la luz del sol volvía a derramarse sobre su mesa, tiñéndolo todo de dorado. Si esta historia te conmovió, te recordó el poder silencioso del amor o simplemente te hizo creer en las segundas oportunidades, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a Cuentos de Amabilidad y Amor. Cada semana, te traemos historias conmovedoras de resiliencia, sanación y las hermosas conexiones que transforman vidas. Tu apoyo nos ayuda a seguir difundiendo esperanza, una historia a la vez. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia que podría ser justo la que tu corazón necesitaba hoy. Amabilidad. Y cuentos de amor. Donde el amor siempre encuentra un hola.